Amigas, amigos de Buenas Fuentes, este canal de YouTube de análisis político nacional e internacional, es un honor estar con ustedes y también reactivando pues esta serie de entrevistas que hemos tenido. Hemos entrevistado a grande de la caricatura, a grande de la política, a grandes periodistas, y el día de hoy pues vamos a tener el honor de platicar con uno de los grandes caricaturistas que podemos encontrarlo pues en La Jornada, también en El Universal. Él nació en una época muy importante y relevante de la historia. Nació en 1938 durante la expropiación petrolera, un momento de nacionalismo, y sabemos que es un caricaturista nacionalista que quiere a México. Y pues estoy hablando pues de Helio Flores, que nació pues en Veracruz. Es un honor tenerte por acá, maestro. Gracias, igualmente. José Manuel, ¿verdad? Sí, José Manuel. José Manuel, sí, igualmente. Y no, y pues es un honor, reitero, que esté aquí con nosotros, que estés aquí con nosotros, sobre todo porque pues tuve el honor también de conocerte en persona en la Feria del Libro del año pasado. Hasta tengo ahí una foto contigo y bueno, pues es un honor como siempre. Ah, Y me gustaría sí. empezar preguntarte sobre ¿cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuándo empezó ese interés por la caricatura? Sé que te gustaba caricaturizar a tus profesores, que incluso eso te metió en problemas. Cuéntanos. Bueno, en la secundaria me gustaba, me gustaba dibujar y bueno, algunos maestros eran mucha tentación y pues los dibujaba, claro, más salían mal, ¿no? Pero me gustaba hacerlo. Y claro, había algunos maestros que no les gustaba, ¿no? Sobre todo que el alumno estuviera haciendo dibujos mientras ellos explicaban cosas importantísimas, ¿no? Pero sí, más o menos fue el comienzo. Yo creo que como nos pasa a muchos, que empezamos, nos gusta dibujar desde la escuela y ahí nos seguimos, ¿no? Y por ejemplo, yo te quiero preguntar, sé que estuviste estudiando 2 años de arquitectura. Yo también te lo comentaba detrás de cámaras antes de empezar esta entrevista, pues yo también estoy estudiando arquitectura en el Politécnico. Y pues ya siento como que la tentación de dejarla por una carrera sobre periodismo o también sobre política. ¿Por qué dejaste arquitectura? Bueno, terminé la carrera, Ujú. terminé los 5 años de arquitectura y trabajé 2 años ahí, pero mientras estudiaba la carrera ya había yo empezado a hacer caricaturas en el periódico de aquí de Jalapa, en el diario de Jalapa, pero como un hobby o como un extra, ¿no? Que me pagaban bien poquito, pero de algo me servía, ¿no? Para los camiones y la carrera de arquitectura, tú lo debes saber, gasta uno mucho en cartulinas y en materiales y es un gasto constante. Entonces, hacía caricaturas en esa época en el periódico, pero un poco así, ¿no? Como jugando, como un extra y me gustaba y nada más. Y pensaba que al terminar la carrera, pues ya me iba a dedicar a lo que es la profesión. Y así lo hice 2 años, pero la verdad es que en ese tiempo extrañé mucho hacer caricaturas y no resistí. Entonces, de repente decidí, pues, volver a hacer caricaturas, pero ya dedicado de tiempo completo. De tiempo completo. ¿Y la Sí, arquitectura entonces ya se quedó guardada? Ya no. sí. Bueno, es una carrera muy bonita. A mí me sigue gustando y Ujú. de vez en cuando compro libros de arquitectura y me gusta disfrutar, ¿no? Las obras de arquitectura me gustan. Pero pues comparando lo que era la arquitectura y lo que era la caricatura, yo sentía que caricatura era algo que me llenaba más y que además pensaba que profesionalmente podía yo hacer más en caricatura que en arquitectura. En arquitectura, pues es una carrera que implica muchas cosas, Ujú. eh,
al menos en el medio aquí de Jalapa, cuando yo salí, que ya hace más de 50 años, salías de la escuela y pues, ¿dónde trabajabas? Bueno, sí. Solamente con algún familiar que tuviera dinero o que tuviera relación con algún político que te encargara alguna obra del gobierno, pero pues eso a mí no me sucedía. Entonces era difícil, como creo que lo sigue siendo para muchos estudiantes que terminan la carrera y que les cuesta trabajo encaminarse, ¿no? En cambio, en la caricatura yo me gustaba y aparte de eso veía los periódicos de México y decía, pues me gusta eso, me gusta y se me hace que sí puedo dar la competencia, ¿no? Ya sabes, lo que uno piensa, no se imagina también los problemas y las dificultades que implica dedicarse a eso profesionalmente, ¿no? Pero Sí. cuando algo te gusta, como que los obstáculos son menos, ¿no? Por supuesto, sí, cuando uno es apasionado por lo que le gusta, pues lucha. Y yo quiero preguntarte también para pasar, bueno, antes de pasar al tema de cómo ingresaste a la jornada, etcétera, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu obra más favorita arquitectónica a nivel mundial o en México? ¿Cuál te gusta más? Una construcción. Bueno, pues hay varias, ¿no? Claro, viéndolos así desde lejos, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Antropología me gustó mucho cuando lo visité por primera vez. Ujú. Tenía poco tiempo que se había inaugurado y me gustó muchísimo. En las obras de México, pues admiro mucho y me gusta mucho, por ejemplo, saber de lo que implica construir edificios altos en terrenos sísmicos o en terrenos en donde seguido hay temblores y que deben estar calculados sus cimientos a base de pilotes y una serie de cuestiones técnicas que a mí me causa mucha admiración porque Ujú. implica a resolver condiciones que no existen en otros países, ¿no? Pero, y otras obras que me gustan mucho, de repente, ¿no? Que veo en algún libro, por ejemplo, hay una arquitecta, creo que ya falleció, iraní, que estudió en Londres, Ujú. este, que no me acuerdo exactamente su nombre, tiene un nombre extraño, bueno, un nombre raro, ¿no? Pero Sahasai. que hace obras, que Sabe. hace grandes obras así, parecen de ciencia ficción, ¿no? Con grandes curvas que uno Ujú. piensa, ¿y cómo construyen eso para que se sostenga y además se sale completamente de lo que es la técnica constructiva de traves y columnas Ujú. y todo muy cuadrado, ¿no? Pero, Sí. pero todo eso, te digo, lo admiro, pero así de lejitos. En realidad, no, no soy ninguna autoridad para decir lo que implica la construcción de cada una de esas obras, ¿no? Claro, claro, maestro. Tú estás Y estudiando arquitectura, ¿no? sí, sí, yo estoy estudiando arquitectura. Voy ya casi voy a pasar octavo, voy en séptimo semestre. Ya estoy a punto casi de terminarla también. Ándale, te Entonces, felicito. oh, Ah, muchas gracias. Sí, a mí también me gusta mucho ay, perdón por el ruido, la arquitectura, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, pues me fascina, Bellas Artes también, y por otra parte, pues el Museo de Antropología, creo que tenemos el mismo gusto, me gusta mucho también la fuente que hicieron con una gran conceptualización, muy padre, ¿no? Que va desde nuestros orígenes, en sí, ese sí, sí. sentido. Y una construcción además que evoca las construcciones aztecas o mexicanas, ¿no? Sí, Los acabados y no sé, eso a mí me gusta mucho. a mí también. Y para ir también caminando, ¿cuáles son los caricaturistas que más admiras? Porque sabemos que hay muchísimos también dentro de la cultura mexicana. Ríos, Sí, también sí, estás sí, tú. cómo no, cómo no. Por ejemplo, Rius, ya que lo mencionas, yo lo considero mi maestro porque Ujú, nunca me dio clases, ¿no? Fuimos muy amigos, pero yo lo ujú, considero maestro porque aprendí mucho de él, ¿no? Sobre ujú. todo al principio, cuando yo me inicié de caricaturista, casi todos los caricaturistas se guiaban por la Guerra Fría que estaba en su apogeo y entonces
los malos eran los rusos y los chinos y los buenos eran los gringos, como hasta la fecha, ¿no? Como ahorita, ¿no? Sí, todos los caricaturistas hacían eso, al menos los que yo veía, ¿no? Ujú, En los periódicos de México. Y, y Ríos fue, según yo, de los primeros que empezó a hacer otro tipo de caricatura, ujú. ya, digamos, criticando más a los gringos, por decir algo, y balanceando un poco más la situación de que los buenos y los malos no son los que estábamos acostumbrados a ver con los otros caricaturistas. Y el hecho de ver ese tipo de caricaturas pues a mí me abrió horizontes y me hizo ver que no era lo que veíamos todos los días en caricaturas. Yo veía, por ejemplo, muchas caricaturas de Cabral, de Ujú. Freire, de Arias Bernal, de Carreño, y muchos que publicaban en los principales diarios, y lo suyo era eso, ¿no? Los gringos son los buenos y los rusos son los malos. Y de ahí no salían. Y aquí en el ambiente local, los buenos era el gobierno y los malos eran los trabajadores que protestaban por algo, ¿no? Además se les acusaba de comunistas y de cuánta cosa se les ocurría, ¿no? Y así eran todos sus trabajos. Y entonces yo empecé a ver en los cartones de Rius algo diferente. Y Entonces sí, yo admiré mucho a Rius todo el tiempo por su trabajo, no precisamente por su dibujo, su línea, ¿no? Que ujú, eso es otra cosa, la ¿no? Uno técnica, admira ¿no? a un caricaturista, digo yo, por su contenido, por su ideología, por decirlo así, por su lucha, ¿no? Lo del dibujo ya viene a ser secundario. Hay grandes caricaturistas y grandes dibujantes, Ujú. pero también hay grandes caricaturistas que no son precisamente grandes dibujantes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo ingresaste a la jornada, por ejemplo, a estos medios, el Universal? ¿Cómo fue los primeros pasos para llegar ahí? Bueno, yo primero ingresé a un periódico que ya no existe, que se llamaba Novedades. Ujú, Era, pues en aquella época todos eran de derecha, ¿no? Y ya sabes, cuando uno empieza, pues lo que quieres es que te den un espacio y un lugar, y lo que menos ve uno es el estilo ideológico del periódico. Y, pero al poco tiempo me di cuenta de que en el periódico tomaban eso mucho en cuenta, que era ujú, no les gustaba, por ejemplo, que hiciera uno cartones por decir algo izquierdistas, o para defender a los estudiantes o a los ujú. trabajadores, electricistas o maestros, O ¿no? los Que guerrilleros, protestaban. ¿no? Sí, y constantemente me censuraban, aparte de que estás empezando y pues nada más no te publican y ya, ¿no? Ni te Ujú, pagan ni te publican. Pero entonces yo descubrí que haciendo cartones de tema internacional, en esa época estaba la guerra de Vietnam, ujú, este, pues era muy actual y entonces yo hacía cartones más que nada de tema internacional. Y me publicaban 2, 3 a la semana. Y así empecé en el Novedades. ujú, Después cambié o me fui al Universal. Bueno, al Universal, estoy hablando de 1972 más o menos. ujú, No, no, 72 no. Ah, bueno, sí, 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 como 71, 72. Y ahí estuve un tiempo, bastante tiempo. Después hubo una situación en que me censuraban directamente, sufrí una censura directamente de Los Pinos, de la presidencia, entonces dejaron de publicar. Afortunadamente en esa época fue cuando se fundó la jornada, ujú. 1984. Y entonces pude ingresar a la jornada en sus inicios. Fue la época en que estuve en la jornada, un año más o menos. Después regresé al Universal, me volvieron a llamar, regresé Ujú. y, y ya he estado en el Universal mucho tiempo después. Claro, claro,
con otro tipo de trabajos en otras revistas semanales o de repente periodiquitos estudiantiles o casi casi que subversivos, ¿no? Del sindicato de trabajadores electricistas o de el partido PMT cuando se fundó, de Berto Castillo y Ujú, cosas así. Pero mi trabajo diario, digamos, era el del Universal. Después incluso fundamos una garrapata de caricaturistas, ujú. la, la garrapata se llamaba, y eso fue originalmente después del movimiento estudiantil del 68. Ujú. Y eso duró un tiempo, un año más o menos, después continuamos en otra época. En total fueron 3 épocas de esa revista y igual sufríamos censura, sufríamos la falta de papel, porque ya sabes, el papel lo daba la PIPSA y entonces pues a las publicaciones que el gobierno les Mm, ponía tache, pues no les daba papel y era complicado y finalmente no logramos sostenerla mucho tiempo, aparte ujú. de que no tenía anuncios, circulaba únicamente por la pura venta, que es la mejor manera para mantenerte independiente, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo era pues, digamos, la línea de flotación económica de la revista nunca pasó del momento de crisis, de crisis, de crisis, y así estuvo todo el tiempo hasta que ya no la pudimos sostener más, ¿no? Pero fue una bonita experiencia. ¿Y ya no intentaron hacer otra revista posteriormente? Después de la Garrapata se intentó una ¿Cuál que se siguió? llamaba Ecosaedro, Ujú, pero también, ¿no? Esa duró, bueno, duró menos todavía porque no los caricaturistas, y en esa época había un editor, no nos entendíamos bien y la verdad es que duró creo que 4 números, algo así. Y después ya otra revista ya no. He colaborado en algunas otras ujú. que se han hecho, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el Chamuco El chamuco, y otras revistas que se han venido haciendo, ¿no? Pero claro. así que uno se involucre directamente, ya solamente fue la Garrapata. Y bueno, ahorita que mencionaste el chamuco, ¿qué opinión tienes de estos moneros, de Monero Hernández, de Monero Rapé, de Monero Fisgón y también del querido Elguera? Pues yo tengo muy buena opinión de ellos, o sea, me gusta su posición política, me gusta el contenido de sus trabajos, me gusta su dibujo, me gusta su independencia, cosa que no se ve desafortunadamente en todos los caricaturistas, los que no, por decirlo de alguna manera, son incondicionales de la línea editorial de los periódicos, Ujú, hacen lo que al director del periódico le gusta, porque pues no quieren perder el trabajo y porque resulta cómodo, ¿no? Aparte de que su ideología, pues pienso yo que no es muy firme y pues lo mismo les da una cosa que otra, ¿no? Pero de estos que mencionan, sí, me gustan mucho, me gustan sus trabajos. Este, en México hay, pienso yo, actualmente buenos caricaturistas. Algunos como ellos que ya están más o menos consolidados y otros nuevos, ¿no? ujú. Más jóvenes. Este, Desafortunadamente en caricatura pienso yo que no se puede hablar de caricaturistas jóvenes de 18 años o 20 años. Es muy difícil que hay seguramente chavos que les gusta, pero que estén publicando difícilmente, no tienen ni la oportunidad, ni los espacios, ni nada, ¿no? O sea, a veces cuando uno dice caricaturistas jóvenes, pues resulta que ya tienen 40, 45 años de edad, ¿no? Y Sí, 20 de hacer caricaturas, ¿no? Pero porque sí, es largo el camino y difícil. sí. Bueno, ahora mucho peor, ¿no? Ahora los medios completamente están cargados a la derecha y pues la mayoría de los caricaturistas también.
por Sí, comodidad o por buena paga o qué sé yo por qué, pero no precisamente por calidad, pero sí, yo noto eso, sí. por ejemplo, ahorita que hablas de la calidad, pues hemos visto en los cartones del Reforma, el Financiero, que les gusta dibujar muchos gansos. Ahorita que está la administración de López Obrador, ¿qué opinión tienes de que dibujen puro ganso? Sí, sí. A mí me da mucha risa, pero me da risa la falta de, pues, de recursos o la falta de ideas o de algo. Como dices, ¿no? Agarran un ganso y ya ahora lo dibujan para todo, ¿no? Y además todos los días, yo digo, no sé, si lo que quieren es, por ejemplo, tumbar al presidente, por decir algo, pues yo creo que el peor camino, al menos de los caricaturistas, es hacerlo todos los días. Pierde efecto, ¿no? Su supuesta crítica o lo que Sí. sea. Lo están haciendo todos los días, ya más como sistema, no tanto porque estén convencidos o porque piensen que eso es lo que conviene al país. No sé, pero sí, a mí me da risa esa situación, puros gansos o ridículo. No sé, pero sí, se ve un poco falta de calidad, ¿no? Y bueno, para seguir avanzando y ya quiero preguntarte sobre cuál es tu método para hacer cartones. Eh, ¿Cómo es un día con Helio Flores? Pues yo pienso que es igual para, no sé, bueno, claro que es diferente manera de trabajar de cada quien, pero yo, por ejemplo, pues eh, antes leía yo 2 o 3 periódicos todos los días, más o menos para estar informado de las noticias y eso, ¿no? Ver incluso los trabajos de otros colegas. Pero pues ya recientemente me he dado cuenta de que pues casi todos los periódicos traen lo mismo, ¿no? Gansos, como dices tú. Y Sí. entonces, casi que ahora para mí es más práctico y más útil y más interesante ver por YouTube o por estos medios alternos noticieros que pasan con periodistas que yo juzgo realmente periodistas y que te están dando información verídica y además con mesas de trabajo de analistas que, 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 que sirven mucho de orientación sus comentarios, más que leer los periódicos. Los periódicos ya la verdad casi ni los leo. Ya con ver las noticias, incluso las noticias de los noticieros de la noche, Ujú. pues más, de repente los veo, pero más bien para ver qué no voy a hacer, ¿no? O, o cuáles son las mentiras de que están de moda o qué es lo que... Pero te digo, yo veo muy pocos noticieros. No noticieros, pues sí, son especies de noticieros. Ujú. Por ejemplo, me gusta mucho ver el programa que pasa por YouTube de Ujú. Julio Hernández López, Astillero. Me gusta mucho ver los periodistas de Álvaro Mm. Delgado, Alejandro Páez Varela y otros de Ernesto Ledesma. Hay Ujú. varios, o sea, que son de ese tipo que realmente estás obteniendo información y además hasta con personajes que intervienen en sus mesas de análisis que de veras vale la pena. Bueno, a mí me sirve muchísimo. Claro. Y bueno, y entonces procuro verlos. Y, y a partir ya de tener cierta información, ya pues escojo un tema, por decir algo de qué voy a hacer mi cartón. Este, a veces cuesta trabajo porque o hay muchos temas o no hay ninguno, pero y a partir o sea, procuro tener primero el tema de lo que voy a hablar. Después, la idea de lo que quiero decir, eso sí lo tengo claro, pero cómo lo voy a decir es lo que ya forma parte de la caricatura, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de escoger el tema, pero ya eso es en la tarde, Ujú. empiezo a hacer croquis, empiezo a buscar la solución, digamos,
caricaturesca, ¿no? Decir lo que yo pienso, pero gráficamente, y de ser posible sin texto. Y Ujú. bueno, dicho así, pareciera como un trabajo muy difícil. Sí lo es, pero como ya está uno acostumbrado a hacerlo, como que se te facilita y además teniendo ya la disciplina de hacerlo casi todos los días, pues es como el atleta que entrena todos los días, ¿no? Y cuando se llega a la competencia, pues ya está preparado para eso, ¿no? Entonces, ya en la tarde resuelvo el dibujo, lo hago, generalmente es el tiempo lo que se va más rápido y como tiene uno que entregar el trabajo, pues no sé, a las 8, 8:30 de la noche, hay veces que no da tiempo, como que te gana el tiempo y tienes que apresurarte, tienes algunas veces, a mí no me gusta hacer los trabajos a la carrera, pero algunas veces por lo menos de simplificarlos para que no te lleve más tiempo, ¿no? Y por De hecho, ujú. procuro más pasar el tiempo tratando de sacar la idea y la solución que Ujú. de dibujo. No, sí, tienes mucha experiencia ya Pues ya, dibujando. ya te di la receta, ya Sí, puedes ya. hacer cartones. Sí, ya tienes la receta muy dominada. Y por cierto, quiero también preguntarte sobre el cartón de ayer, que fue uno de mis favoritos de esta semana, donde pues criticas lo que está pasando ahorita con lo del tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Que es la matrioshka. Este cartón que la verdad me parece muy bueno porque pues debajo de Zelensky pues está Estados Unidos Sí, Estados Unidos y la OTAN. y la OTAN. Ajá. Bueno, y con base a ello te quiero preguntar, ¿qué opinas de este conflicto? ¿Es una invasión? ¿Podemos llamarle así una invasión rusa a Ucrania? O cómo deberíamos de verlo? Pues mira, la verdad a mí tampoco me queda muy claro lo Uh que, de lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, en todos estos conflictos -huh. de guerra y de que parece que hay invasiones, Uh -huh. por ejemplo, en este de Ucrania, pues están metidos en el fondo Estados Unidos, la OTAN y claro, Rusia. Y ellos son los que traen el conflicto y ellos son los que traen sus broncas desde hace muchísimo tiempo. Desde que se fundó la OTAN, que se fundó como para contrarrestar lo que era el Pacto de Varsovia del otro lado, Uh -huh. y entonces ahí van midiendo fuerzas y ahí van, uno mueve una ficha y otro mueve otra. Ahora, lo peor de todo es que en medio están los pueblos y están los civiles y están los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. El conflicto es entre los grandes presidentes o líderes de los países, pero los que mueren son los de los ciudadanos, son la gente común, mueren por cientos de miles, todo para en esa medida de fuerzas de una potencia y la otra potencia. Ahora, lo que a veces, por ejemplo, como en este caso, yo pienso que no soy un experto, te lo aclaro, nada más es algo que lo veo un poco tal vez por encimita, Oh, no. pero por lo menos a mí me sirve un poco de guía. Y que es que los Estados Unidos y la OTAN han ido avanzando sus fuerzas allá en Europa, y Uh -huh. eso fue cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra, y de ahí han ido aumentando sus países que se les han unido, y todo para ir cercando y achicando, digamos, el terreno o el poder de Rusia, ¿no? Ya han quitado ya países, ya lo han disminuido, ya no es la unión de países socialistas, ya nada más es Rusia, muchos países ya no forman parte de Rusia, ya, y siguen, y siguen. Ahora, lo curioso son los Estados Unidos, que siempre están viendo por sus intereses propios. Uh -huh.
siempre están buscando cómo ganar terreno, digamos, en Europa o en Asia. En Asia ya han ido, ya destruyeron allá países en guerras en donde ellos iban a meterse nada más, dizque para apoyar fuerzas de esos distintos países, fuerzas que a los Estados Unidos les convenía apoyar, ¿no? Y ahora pienso que es lo mismo. Es la lucha de los Estados Unidos a través de la OTAN, los rusos que sienten que están un poco cercados y que cada vez el cerco está Ujú. más cerca de ellos y según eso, pues según ellos, al decir esto no es justo, mejor vamos a tratar esto. Y bueno, pero en el fondo y todo es que los ciudadanos, en este caso ucranianos, están emigrando de su país, las familias están destruidas, las Ujú. carreras, las vidas de todo, y los miles de muertos, ciudades destruidas, y esa es la historia, ¿no? La historia casi de todas las guerras. Y como no hay nadie que, pues la ONU y todas esas instituciones, pues casi que parecen de paja, ¿no? No tienen autoridad ni fuerza para decir qué es lo justo o lo correcto. Y ahí siguen, ¿no? No sé, es un medio simplona mi explicación. No, 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 al contrario, es muy buena. Y también ya para concluir esta entrevista, estimado Helio, yo te quiero preguntar sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿Es importante que se apruebe la reforma eléctrica? Pues yo pienso que sí. Pienso que la reforma eléctrica, pues es un poco como en su tiempo fue la expropiación petrolera. Ujú. La electricidad son energías que, igual que la petrolera, que son parte de la seguridad nacional y parte de la, de lo que es nuestro país y de las riquezas que tiene nuestro país y que pertenecen a nuestro país y que estamos acostumbrados por los gobiernos que tuvimos antes de que esas fuerzas las vendían al extranjero para que los extranjeros las explotaran, para que nosotros mismos, los mexicanos, fuéramos clientes de lo que los extranjeros se llevaban de nuestro propio país y que dependiéramos de ellos para todo, ¿no? Por ejemplo, con lo de la industria petrolera, pues hasta la fecha somos dependientes en las gasolinas y en muchas cosas de lo que nos quieran vender al precio que nos quieran vender. Y con la luz eléctrica igual, igual se vendió, sobre todo en los regímenes anteriores de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, que eso lo vendían en millones, pero millones que al país no les servían de nada, eran para ellos, para repartírselo ellos y sus compadres. Y los transnacionales extranjeras venían con algunos de los mismos potentados mexicanos como socios y explotaban todo ello. Y los mexicanos nada más viendo, nada más dependiendo de lo que ellos nos quisieran después vender y dar al precio que ellos quisieran. Entonces yo pienso que la reforma eléctrica tal como está ahora, no como la que había hecho Peña, que No, era pues es terrible. justamente lo contrario, ¿no? Es para Claro. recuperar nuestra riqueza y bueno, pues yo no sé qué mexicano se opone a eso. Se oponen los que formaban parte de los explotadores de antes, ¿no? Sí, claro, los explotadores, los que se beneficiaron y como Felipe Calderón, que ahora es asesor o fue asesor de Iberdrola, ¿no? Por ejemplo, de estas Sí, transnacionales. ándale, sí. Y Cedillos que vendió los ferrocarriles y luego se fue a trabajar a las compañías ferrocarrileras de Estados Unidos, ¿no? Sí, y también está en Banamex, City Banamex. Y, y el FOBAPROA que sirvió para endeudarnos a todos los mexicanos y bueno, una gran lista de proezas, digamos, ¿no? Claro.
Pues llegamos al final de esta entrevista, pues te agradezco muchísimo también al público que nos va a ver pronto en el canal, que nos sigan, que sigan compartiendo estas entrevistas que hacemos, y te agradezco muchísimo el tiempo y gracias por aceptar, en serio es un placer, sabes que te admiro muchísimo. Muchas gracias. Estuve muy a gusto platicando contigo. Además, te deseo mucha suerte en tu carrera de arquitecto Muchas y gracias. de comentarista, por supuesto. Claro que sí, pues muchas gracias al público que se quedó aquí, les agradecemos, compartan la entrevista y pronto nos veremos con otro gran invitado. Muchas gracias.